Bueno, entendido. Bien, vamos a iniciar la clase que se refiere a los aspectos farmacológicos de los medicamentos en uso para el tratamiento de enfermedades micóticas o también llamados antifúngicos. Este tipo de infección, ¿no es cierto?, que es un tema importante, digamos, acuérdense, las cosas básicas solamente les voy a presentar yo. Eh, Estos hongos pueden ser levaduras, ¿no es cierto?, la que más conocemos, y todos ustedes, ¿no es cierto?, también van a conocer pacientes y tratar pacientes con Candida albicans. em, y ese es un grupo importante por lo frecuente de las infecciones, y los hongos filamentosos que son pluricelulares y normalmente están relacionados a infecciones por hongos más complejas. ¿M? Ahora, estos microorganismos generan enfermedad por cuatro mecanismos. ¿M? Eh, el mecanismo de adherencia, que está especialmente referido al hecho de que se comprometen, ¿no es cierto?, a los epitelios, puesto que hay muchas infecciones micóticas que están pegadas a la piel o a las mucosas, ¿no es cierto? Y evidentemente eso altera eh, la función celular de los epitelios y termina siendo, digamos, un compromiso tisular a veces bastante importante. Cuando esto ya se complica, ¿no es cierto?, se profundiza, bueno, claramente tenemos infecciones que pueden invadir desde lo superficial a lo profundo, o infecciones micóticas que se localizan inicialmente, digamos, a partir ya del compromiso de órganos, eh, como pasa con los pulmones, ¿no es cierto?, o otros órganos internos que eh, pueden obviamente verse afectados. También está el fenómeno de hipersensibilidad a propósito de las reacciones antígeno-anticuerpo que están relacionadas con esto, y las reacciones de toxicidad, puesto que em, varios hongos se caracterizan por producir flavotoxinas, fundamentalmente, que pueden ser, digamos, los precursores de reacciones sistémicas bastante complejas. De esta manera, entonces, eh, tenemos que diferenciar eh, la posibilidad de que nos toque tratar, ¿no es cierto?, micosis superficiales, que están muy de la mano con, evidentemente, problemas de piel, de uñas, mucosa oral, mucosa genital, ¿no es cierto? Y las micosis profundas, que pueden ser incluso con características de sepsis, aspergilosis, mucormicosis con daño importante tisular, histoplasmosis, especialmente la pulmonar, ¿no es cierto?, criptococos, etc. De manera que s- tenemos una variedad de cuadros clínicos que, si uno los mira así a la pasada, tiene dos sensaciones. Una es que son cuadros muy poco relevantes, una tiña, un problema de onicomicosis, de uñas, ¿no es cierto?, que frecuentemente ustedes ya van a ver o están viendo en el hospital, y que se asocia, digamos, con un hecho, como un hecho menor a la patología por la cual el paciente está ingresado, por ejemplo. O en la consulta de ambulatoria, digamos, no se le da mucha importancia. Y por supuesto situaciones de micosis profundas que sí comprometen la vida del paciente.
Ahí tienen ejemplos de micosis superficial, seguramente ustedes han visto, eh, problemas, ¿no es cierto?, mucosa oral, etcétera, de piel, y micosis profundas, digamos, con compromiso de tejido ya más interno, con lesiones que pueden llegar a ser tan graves como fatales. ¿Mm? De manera que este es un tema médico no menor y que ha ido cobrando poco a poco mayor relevancia. ¿Mm? Porque fíjense ustedes que recientemente se publicó esto, por eso se los puse, que en realidad se reconocen alrededor de 5 millones de especies de hongo. 300 de ellas son causas de enfermedad y 20 son las más frecuentes. Pero siendo así, vale, ¿no es cierto?, que uno ponga eh, un signo de alerta frente a la posibilidad de que nuestros pacientes se compliquen y puedan entonces estar sujetos a un fenómeno de esta categoría, puesto que hay, de repente, ¿no es cierto?, hay también que considerar que algunos de estos cuadros clínicos pueden iniciarse en el contacto con las mismas mascotas. ¿M? Es decir, una especie de zoonosis, ¿no es cierto?, como decir, que pasa a ser una complicación humana posterior. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros y cada vez más? Porque en realidad cada vez se identifican, ¿no es cierto?, eh, más cuadros clínicos, sistémicos, que son eh, una puerta abierta a este tipo de complicación. Tenemos, ¿no es cierto?, eh, la diabetes mellitus como una de ellas, pacientes sujetos a antibióticos de amplio espectro usados en forma prolongada, condición frecuente, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes hospitalizados, pacientes con SIDA o neutropenia de cualquier otro origen, eh, pacientes quemados, trasplantados, pacientes con cáncer. Todo esto, ¿qué tiene de denominador común? Obviamente una depresión inmunitaria importante. Así también la cantidad creciente de pacientes que son tratados con corticoides, la quimioterapia del cáncer o inmunosupresores, ya sea, ¿no es cierto?, por enfermedades eh, autoinmunes, ¿no es cierto?, pacientes trasplantados, etcétera, que requieren este tipo de terapia. Por lo tanto, si uno se hace una imagen global, ¿no?, de qué es lo que representa estas condiciones de riesgo, llegamos fácilmente a la conclusión que representa evidentemente un enorme número de pacientes que pueden perfectamente complicarse con una enfermedad micótica. Del punto de vista estructural, seguramente ustedes lo vieron, ¿no es cierto? La célula micótica fúngica tiene diferencias con una célula nuestra, ¿no es cierto?, procariótica, cariótica, y que son, digamos, em, mecanismos por los cuales evidentemente les permite mantenerse, ¿no es cierto?, en ámbitos a veces no tan eh, hospitalarios, no digamos, sino que en cualquier parte. Y así entonces hay que reconocer que este tipo de estructura celular eh, requiere terapias que efectivamente puedan penetrar especialmente la pared del hongo y lograr ahí un efecto, ¿no es cierto?, suficientemente fungicida, ¿no es cierto?, para causar la lisis del hongo. En ese sentido, entonces, la estructura de la pared micótica tiene una importancia notable, digamos, para mantener, por un lado, la vida del hongo, y por otro lado, es en general un estupendo blanco de acción para los distintos fármacos que se usan.
Sin entrar mucho en detalle, digamos que una parte clave de, de esta síntesis, y vamos a ver que es parte importante de la acción de fármacos, es la síntesis de ergosterol, que es un compuesto, digamos, clave en la estructura, y también, ¿no es cierto?, de los glucanos. Entonces, esta síntesis que ustedes ven ahí en pantalla, que es un ergosterol, tiene una estructura química muy parecida a nuestro conocido colesterol, ¿no es cierto? Tiene una estructura que eso va a dar lugar a todo lo que es la estabilidad de la pared micótica del hongo. Y pasa por una determinadas fases de síntesis con enzimas que felizmente son sensibles a la acción farmacológica. Y eso es lo que se aprovecha entonces para la farmacoterapia. Entonces los fármacos que usamos desde hace mucho tiempo, muchos de ellos, algunos son más recientes, se pueden clasificar em, especialmente por em, lo que ha predominado ha sido más bien una clasificación química. ¿Mm? Y así entonces se habla de polienos, no polienos, para un grupo de antibióticos, que es el primer grupo que ustedes ven ahí, un grupo de azoles, que pueden ser imidazólicos, triazólicos, o, digamos, derivados, que prácticamente se les llama todos derivados imidazólicos, como vamos a ver. Las alilaminas, equinocandinas, pirimidinas fluoradas, y hay otros que tienen, digamos, una indicación bastante precisa que vamos a mencionar al fin. El mecanismo de acción, así como los antibióticos que ustedes ya han visto, ¿no es cierto? En este caso hay un grupo importante clínicamente que son los inhibidores de la síntesis del ergosterol. Los vamos a ver con un poquito más de detalle. Existe otro grupo que rompe la pared, ¿no? Genera poros, ionóforos, como se les llama, ¿no es cierto? Para generar una ruptura puntual de la pared por la cual se genera, ¿no es cierto?, entrada y salida de agua y iones, etcétera, que en definitiva genera una diferencia osmótica de, de suficiente importancia como para que cause la muerte de los hongos. También están los inhibidores de la mitosis, de todo el proceso de división celular, ¿no es cierto? Y inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, que también, como ustedes saben, así pasa también, ¿no es cierto?, con las células humanas o las bacterias, ¿no es cierto? Podemos alterar la síntesis de ácidos nucleicos y inhibir entonces la división celular. ¿Dónde van a actuar? Si ustedes se fijan, muy importante todo lo que significa la pared, ¿no es cierto? Ya sea por el tema del ergosterol, el glucano que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Y otros, ¿no es cierto?, en la división celular, en la síntesis de precursores de ácidos nucleicos. Ese es el ámbito de acción que tienen estos medicamentos y que pueden entonces lograr la eliminación de la infección. Revisemos algunos en particular. Los derivados poliénicos, estos entonces, al unirse a la estructura de la pared, incluyendo el ergosterol, generan, como les mencionaba, poros en la membrana, es decir, separan, generan un espacio, y eso permite entonces que se produzca este flujo, ¿no es cierto?, osmótico, intracelular, extracelular. Ahí ustedes ven, por ejemplo, el caso de la anfotericina B,
un fármaco que está, eh, se muestra ahí en estos bastoncitos rojos, ¿no es cierto?, en la imagen, y finalmente se organizan y generan estos espacios por los cuales rompen la pared, ¿no es cierto?, y se produce la lisis del hongo. Este es un producto que ya lleva eh, 70 años de historia. En algún momento fue retirado del mercado por su toxicidad. Posteriormente fue reinstalado, digamos, para administración intravenosa y tópica para infecciones cutáneas. Por muchas décadas, fue la única alternativa para la terapia en pacientes graves de micosis profundas, ¿ah? Al poder ser administrado endovenosa. Pero, como ustedes también ahí se fijan, es un fármaco complejo, tiene una vida media muy prolongada, que puede llegar a ser hasta de 15 días en pacientes con, con mucho compromiso hemodinámico y, por supuesto, renal. Además, genera, digamos, una falla renal transitoria, pero es parte del problema, ¿no es cierto? Y alteraciones sistémicas que pueden ser bastante complejas. Vómitos con las alteraciones hidroelectrolíticas que ustedes podrán imaginar, ¿no es cierto? Fiebre, etcétera, cosas que hacen muy difícil el monitoreo de los pacientes tratados con anfotericina. Pero todavía está vigente. No sé qué dice aquí. No, algo pasó. Un segundito, por favor. Sí, doctor. Ahora sí Ya, lo. y la lámina se ve. Ahora sí se ve. Ah, sí se ve. Yo por ¿Se lo menos la ve? veo. ¿Sí? Ya, voy a tratar de... Ahí sí. Para completar entonces, pues, sigamos el tema de fármacos que producen ionóforos o poros en la pared, ¿no es cierto? Está también un fármaco que está plenamente vigente, pero también muchos años, décadas, que es la nistatina. Este antifúngico se ha usado exclusivamente para una acción tópica, aun cuando también uno la puede indicar para
infecciones micóticas por cándida, en el caso de eh, infecciones orofaringias, esofágicas, pero ahí la función no es sistémica, sino que es tópica. Y por supuesto para el caso de infecciones por Candida albicans en piel y mucosa. Este fármaco se define como prácticamente inocuo, y eso significa que no tiene, digamos, por esta vía tópica, no tiene mayor efecto entonces de riesgo de alguna reacción adversa. Sí, ustedes alguna vez van a escuchar de que hay personas que pueden tener alguna reacción cutánea o irritación de mucosas, pero ahí en realidad el problema es la preparación del producto, sea una crema o algo, óvulos, etcétera, más que nada, ¿no? Digamos, no es el fármaco en particular. Respecto a las alilaminas, este es un grupo que inhibe la síntesis de ergosterol, inhibiendo entonces una enzima que está en el proceso, que es la escualeno monooxigenasa, que ustedes ven ahí en esta lámina, está eh, destacada, ¿no es cierto?, en la secuencia de la producción de ergosterol. Así entonces, tenemos en uso tanto para actividad vía oral eh, y efecto sistémico, por supuesto, la terbinafina, y también para acción tópica en forma de cremas, soluciones, etcétera, para algunas infecciones mucocutáneas. Eh, una característica importante de destacar de este fármaco es que tiene una gran fijación en grasa y el estrato córneo. Eso significa pelos y uñas. Eso significa en la práctica eh, tiñas onicomicosas. Así que en realidad es un fármaco que está vigente, eh, también no es de costo muy elevado, de tal manera que es una alternativa perfectamente utilizable. Respecto a un grupo que es extraordinariamente variado, son lo que yo les mencionaba minutos atrás en este grupo de derivados imidazólicos. Aquí también se inhibe la síntesis de ergosterol, pero en un plano más bajo en este proceso, ¿no es cierto?, que es eh, una demitilasa. Este grupo se divide, como ya mencionaba, en imidazoles y en triazoles. Esto es interesante porque eh, ha sido posible disponer de muchas alternativas, tanto para la administración y tratamiento de infecciones mucocutáneas, como para actuar, ¿no es cierto?, también en infecciones sistémicas, por la vía, ¿no es cierto?, oral e incluso endovenosa. De esta manera, entonces, los derivados de esta familia, ¿no es cierto?, generan una inhibición de el ergosterol que ustedes ven en esta lámina ahí, y esto entonces debilita la estructura de la pared, ¿no es cierto?, micótica, y finalmente se rompe, y por supuesto con eso la lisis del hongo. ¿Qué fármacos tenemos? Por la vía más bien oral y de acción, digamos, importante, porque también está la posibilidad de que, como les decía, esta misma familia nos da acción sistémica. Está el ketoconazol, que fue un gran avance disponer de él, especialmente pensando, ¿no es cierto?, en una opción para el tratamiento por vía oral de algunas micosis.
En este caso, entonces, el ketoconazol resultó extraordinariamente útil, pero a poco andar, esto hace alrededor de casi 35 años de a esta altura, se pudo verificar que este fármaco también, eh, probablemente por su estructura química, tenía especial efecto sobre la síntesis de esteroides en la suprarrenal. Y especialmente entonces disminuía la síntesis de testosterona. Eso entonces puso una voz de alarma, digamos, para el manejo, especialmente en tratamientos prolongados, porque empezó evidentemente a aparecer ginecomastia y otras manifestaciones. También algunos casos, casos de hepatitis, etc. Pero el efecto entonces hormonal endocrino derivó hacia que este ketoconazol puede estar entonces en algunos casos indicados desde la perspectiva endocrina, no solo como antimicótico. Ahora, la posibilidad de uso tópico sigue estando vigente, incluso hay hasta champú con ketoconazol, cremas, lociones, etc. De esta misma familia es el itraconazol, tiene menos penetración tisular, una vida media larga, digamos, igual se puede administrar solamente una vez al día, tiene en ese sentido un perfil como interesante, pero se ha demostrado también frecuentes interacciones, especialmente a nivel metabólico, con fármacos de uso frecuente como antihistamínico, benzodiazepina, y también con algunos antineoplásicos. De manera que se genera obviamente eh, algunas reacciones adversas a propósito de interacciones a nivel metabólico que generan obviamente una alerta, ¿no es cierto?, para su uso. En general, entonces, por esas razones se usa menos. El que ha sido ya un clásico a estas alturas desde 1988 que está en uso, ha sido el fluconazol porque es un antimicótico de administración oral y también endovenoso. En su momento, cuando apareció, era el único nuevo endovenoso, como opción para la terapéutica de infecciones sistémicas profundas, etc. Tiene un perfil cinético bastante importante de reconocerle, porque puede llegar también en altas concentraciones a tejidos pulmonares, incluso a nivel de líquido cefalorraquídeo, pensando en compromisos meningios por hongos, etc. Vida media prolongada, con una administración diaria, es suficiente por vía oral. Incluso se puede, dependiendo de la dosis, se puede espaciar más, incluso más de 24 horas, su administración. De tal manera que ha sido, digamos, una estupenda alternativa. Y hay muchos cuadros clínicos no complicados, por supuesto, no complicados, que pueden ser controlados incluso con una dosis, monodosis. Y eso abre, digamos, una facilidad terapéutica increíble que al ser usada conscientemente y controlado, bueno, facilita enormemente, ¿no es cierto?, el tratamiento. Algunas reacciones adversas han sido destacadas en el último tiempo, dado su amplio uso, que pudiera, digamos, relacionarse especialmente en algunos pacientes con arritmias, dado, digamos,
una prolongación del intervalo QT, y también algunas interacciones por influencia sobre el metabolismo hepático a nivel del citocromo P450. Eso significa, ¿no es cierto?, que se ha puesto, digamos, no una prohibición ni una mayor precaución, pero sí vale tenerlo presente, especialmente en pacientes polimedicados. Pero en la práctica clínica, el fluconazol se sigue considerando como una estupenda alternativa de fácil acceso. Ustedes ven aquí en este cuadro las concentraciones que pueden llegar a ser alcanzadas en distintos órganos y eso ha permitido entonces, nada más que como una referencia, que este tipo de antimicóticos sea de amplio uso también, porque efectivamente se distribuye prácticamente en todos los tejidos muy bien. Un fármaco similar de la familia, ¿no es cierto?, el voriconazol, que es más reciente, ha tenido especial indicación en este último tiempo por el tratamiento de las aspergilosis, un fenómeno complejo, profundo, que se ha dado mucho en pacientes aquejados de una aspergilosis pulmonar, más aún cuando son inmunocomprometidos, fumadores de marihuana, etcétera, tienden, digamos, a tener más riesgo, y el voriconazol entonces se ha transformado en una alternativa de administración oral o intravenoso, solo cuidando, ¿no es cierto?, un monitoreo frecuente del paciente por algunas alteraciones del perfil bioquímico del paciente, creatinina, fosfatasa, etc. De manera que, si ustedes ven, el uso sistémico, endovenoso, oral, requiere evidentemente un mayor cuidado. Por la vía tópica, estos derivados imidazólicos hay muchos. El más conocido, lejos, y usado, es el cotrimazol, asociado incluso a veces en la misma crema, viene asociado a corticoides, betametasona o dexametasona, de tal manera de disminuir el componente inflamatorio de algunas lesiones de mucosas o de piel, eh, perianal, etcétera. Entonces da un alivio sintomático además muy rápido. Son distintos derivados imidazólicos, como ustedes ven, todos terminan en nasol como sufijo para recordarlo, y tienen entonces una similar eficacia. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que algunos han querido, los laboratorios en general, ¿no es cierto?, quieren orientarlos exclusivamente para uso dermatológico, otros laboratorios toman su producto y lo apuntan exclusivamente a uso ginecológico, etcétera. No es así, claro, eso para nada, sino que hay que considerar que todos son derivados imidazólicos, tienen el mismo mecanismo de acción, variaciones mínimas eventualmente, pero que en el fondo responden al mismo mecanismo de acción, punto. Y reacciones tópicas, así, reacciones adversas en los lugares, podrían haber siempre y cuando las preparaciones tengan algún efecto inconveniente. Eh, Ustedes seguramente, no sé si a mí me han escuchado, pero vale el comentario, digamos, que en, en las preparaciones dermatológicas, así como los colirios de la oftalmología o en otros productos de uso tópico, la calidad de los componentes de las cremas o soluciones y la pureza de los productos en realidad es categórica en términos de la eficacia y la
tolerancia. Y en este tema, los derivados imidazólicos pasa lo mismo. Es decir, algunos de estos productos pueden generar algunas molestias en el lugar de aplicación, pero no son atribuidas entonces al producto en particular, al fármaco, sino que al vehículo, es decir, en lo que está preparada, ¿no es cierto?, la crema o la loción, etc. También en efectos sobre este proceso de síntesis, ¿no es cierto? Está en uso el ciclopirox o amorolfina, como también se llama, o sea, como especializado, ¿sí?, entre comillas, y se promueve como un tratamiento para la onicomicosis. Ustedes van a ver en dermatología, cuando hagan el curso, que van a ver, digamos, distintas opciones terapéuticas, incluso unas de ellas aplicadas directamente sobre la uña enferma, como un esmalte de uñas, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, una de las preparaciones es de ciclopirox o amorolfina. El tolnaftato también es muy antiguo, se ha también reservado como una alternativa, ¿no es cierto?, de larga historia, de varias décadas de uso, eh, para el manejo en solución tópica para tiñas, es decir, para hongos dermatofitos, digamos, que se tienen más afinidad entonces para producir este tipo de lesiones cutáneas. Más recientes son las equinocandinas, que ya no actúan, digamos, en la síntesis de ergosterol, como lo que hemos revisado antes, sino que acá estamos generando una alteración a nivel del glucano de la pared del hongo. Y eso entonces lo debilita y en definitiva se rompe y se muere, ¿no es cierto?, la célula micótica. Esta inhibición entonces de la glucanosintetasa permite ese efecto. Ahí en esta imagen se puede ver, digamos, dónde está ubicada la acción, ¿no es cierto?, de la inhibición por parte de, en este caso, equinocandina, que serían los pantoncitos rojos, y una vez que eso se inhibe, obviamente se altera la estructura y debilita todo el proceso. Como ustedes ven, todas las estructuras de glucano en verde que hay arriba, abajo no están, y ese debilitamiento, ¿no es cierto?, es el factor que define, ¿no?, la lisis fúngica. También hay que señalar que esto fue una búsqueda absolutamente acelerada de tener alguna alternativa en virtud de las infecciones micóticas que estaban apareciendo en los pacientes VIH positivo, y su inmunodepresión. Entonces, en esta búsqueda muy, muy acelerada de tener alternativas para estos pacientes, apareció este grupo de equinocandinas, donde la mayor experiencia está con un fármaco que se llama caspofungina. Pongan cuidado con esto porque uno casi por asociación inconsciente, las equinocandinas las asocia con la palabra equino, ¿no es cierto? Y aquí no hay nada de veterinaria. Y caspofungina uno la asocia inconscientemente al tema de caspa, no tiene nada que ver con eso. Para fines prácticos son antimicóticos, ¿no es cierto?, extraordinariamente importante para infecciones por cándida, infecciones sistémicas, ¿no?, y importante también para aspergilosis y otras eh, micosis profunda. De tal manera que
son alternativas, como les digo, para pacientes más complejos, especialmente, ¿no es cierto?, con algún grado de inmunosupresión. Respecto al manejo de antimitóticos, tenemos también desde hace varias décadas en uso la griciofulvina, un fármaco que inhibe entonces la mitosis porque se adhiere a la tubulina, ¿no? La estructura, acuérdense, de los microtúbulos del uso mitótico y de todo el transporte celular. Por lo tanto, en definitiva, esas células no se pueden dividir ni van a funcionar adecuadamente y van a generar, obviamente, la lisis celular. Son productos de origen natural, de otro hongo, en este caso, del Penicillium griseofulvum, es de administración exclusivamente oral para dermatofitos, es decir, cuadros que afecten fanerio, digamos, pieles fanéreas, sean, ¿no es cierto?, micosis de piel, de uñas, etc. Tiene la característica de fijarse a la queratina. Y esa ha sido la razón por la cual ha permanecido en el tiempo. Porque no es un tratamiento cómodo. Requiere tomar por mucho tiempo, estamos hablando de un mínimo de 3 a 6 meses de tratamiento. Y este tratamiento, a poco andar, pocos días de uso, puede hacerse bastante incómodo. De manera que los pacientes tienen que estar informados que algunas alteraciones pueden ser secundarias, ¿no es cierto?, al uso de la grisofulvina. En este caso, entonces, hay que mencionar algo que es muy incómodo, como son las alteraciones en el gusto. Aparece frecuentemente un sabor metálico muy incómodo, inflamación de la mucosa oral, una estomatitis, fotosensibilidad que es bastante característica de los pacientes, se les marca todas las zonas expuestas al sol, y eso genera obviamente cierta incomodidad porque les vuelvo a señalar que son tratamientos largos, ¿no? O sea, quien empieza un tratamiento de grisofulvina en realidad tiene que estar preparado para 3 a 6 meses, ¿no es cierto?, para lograr el efecto esperado. La inhibición de ácidos nucleicos se ha usado, digamos, la flucitocina para estos efectos. Es un fármaco complejo porque pertenece prácticamente a las alternativas antineoplásicas, ¿no? En el ámbito de los fármacos de la quimioterapia del cáncer, una opción es generar entonces una alteración en las personas, ¿no es cierto?, tratadas con quimioterapia, una alteración en la síntesis de los ácidos nucleicos con antimetabolitos. Bueno, desde ese grupo de alternativas se sacó la flucitocina, ¿no es cierto?, y se reservó como una alternativa, ¿no es cierto?, al tratamiento de infecciones micóticas sistémicas. Pero sin desconocer que, siendo este el mecanismo de acción, y las células humanas van a ser también sensibles a este tipo de efecto, evidentemente que nos enfrentamos a un tratamiento antimicótico asociado, ¿no es cierto?, a efectos sistémicos en el paciente. Neutropenia, anemia, etc. O sea, una inflamación medular, como ustedes podrán suponer, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que eso representa. De esta manera, entonces, la flucitocina se ha mantenido, digamos, muy
muy en reserva. Son escasos el número de pacientes, digamos, que eh, reciben este tratamiento. Finalmente, mencionarles que al pasar del tiempo, digamos, y como ha aumentado también el número de pacientes con infecciones micóticas graves, a propósito de lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, al principio, con el número creciente de pacientes con fármacos inmunosupresores o enfermedades con compromisos sistémicos de este tipo, evidentemente se ha podido ir también diferenciando el hecho de que hay medicamentos que tienen otra indicación y que efectivamente, ¿no es cierto?, se ha logrado definir que tendrían un efecto potenciador sinérgico del efecto antifúngico. Entonces, se ha podido detectar, por ejemplo, que eh, fármacos como antibióticos, en este caso tetraciclina, doxiciclina o la lactoferrina, ¿no es cierto?, que son, entre otras cosas, además que antes del hierro, tienden a favorecer el efecto antifúngico. Pasa lo mismo con el nifedipino, la sertralina como antidepresivo, digamos, las estatinas, que ustedes ya conocen y han escuchado harto de ellas, ¿no es cierto?, en términos cardiovasculares, metabólicos, ¿no es cierto? Incluso esto también se menciona para los antiinflamatorios no esteroidales. De manera que esto genera, digamos, un concepto que es relativamente nuevo, que la asociación de algunos fármacos que pudieran ser parte de la terapia del paciente podrían entonces efectivamente ayudar por un efecto sinérgico a lograr el efecto antimicótico. Y con eso estamos terminando, chiquillos. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, doctor. Dígame más. Le quería consultar si clotrimazol y cotrimazol se utilizan de manera indistinta. Es como... Perdón, te escuché parcialmente. ¿Me puedes repetir? A ver, voy a tratar de cambiar el micrófono. ¿Ahora me escucho mejor? Perfecto. Ya. El clotrimazol, es que yo lo conozco como clotrimazol, pero en la presentación usted lo mostraba como cotrimazol, sin la L. Sí, Eso es lo mismo, es lo ¿cierto? mismo. El nombre que debiéramos usar es cotrimazol. ¿Mm? Ah, ok. Y la otra duda es, cuando habló de la aspergilosis, dijo que los fumadores de marihuana tenían más riesgo. ¿A qué se debe eso? Porque el aspergillum puede formar parte de el proceso de estar presente, digamos, en el proceso de secado de los cogollos famosos de marihuana. ¿Mm? De manera que eh, no toda la población de hongos puede efectivamente ser eliminada, o sus esporas, etcétera, con la pirólisis, el quemar, ¿no es cierto?, la marihuana. De tal manera que sobre todo de marihuanas que son mal cultivadas, mal tratadas, pueden tener un porcentaje importante de aspergillum como contaminación. Y los fumadores habituales, que normalmente no compran un producto de muy buena calidad, ¿no es cierto?, terminan teniendo un alto riesgo de infectarse con aspergillum. Y la gran mayoría de las aspergilosis hoy por hoy en personas jóvenes, que pueden ser incluso inmunocompetentes, está vinculado al consumo de marihuana, porque el aspergillum vive en la plantita. Eso te puedo Muchas gracias. contestar. Ya, Ya me queda clarísimo. qué bueno. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que no. Bueno, ustedes podrán haberse dado cuenta que en realidad hay mucha uso, ¿ah? Y también incluso de automedicación de estos productos. Hasta les cambian nombre, hacen mucho mercadeo con esto, propaganda hasta en la televisión. De manera que hay que estar atento porque podría también, y ya se menciona finalmente, un fenómeno de resistencia. Así como hay, ¿no es cierto?, resistencia a antibióticos, que ya saben que es un tema gravísimo. Bueno, eh, no es, no estamos muy lejos entonces de enfrentarnos a que estos productos que han sido útiles por muchos años estén, digamos, muy cercanos a empezar a ser ineficaces, ¿no es cierto?, en el manejo de infecciones por hongos. Así que hay que estar atento a eso y tratar de educar, ¿no es cierto?, desde todas las personas cercanas, familiares y pacientes, que no se haga un uso mal hecho, ¿no? En términos de tiempo, etc. Así que hay que poner cuidado, son productos extraordinariamente importantes y vamos claramente en ascenso en el número de afectados por este tipo de microorganismos. Si hay alguna otra pregunta, si no cerramos. Ok, muchas gracias.